Una periodista progresista ridiculiza a Nayib Bukele en vivo. Su impactante respuesta deja a todos enmudecidos. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Las luces del estudio resplandecían con intensidad sobre el deslumbrante set del programa nocturno Spotlight, donde Fiona Carrington dominaba con absoluta autoridad. Reconocida por su agudo sarcasmo y postura liberal sin restricciones, Fiona se había consolidado en la televisión nocturna como una figura influyente que enfrentaba con la misma ferocidad a políticos, celebridades y personalidades culturales. Su audiencia la idolatraba, sintonizándola cada noche para verla desmontar a sus invitados con comentarios afilados y una ironía sin piedad. Durante una reunión habitual de producción, uno de los ejecutivos sugirió la idea de invitar a Nayib Bukele al programa. La sala se llenó de una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Bukele, presidente de El Salvador y un líder de creciente notoriedad internacional, había sido tanto elogiado como cuestionado por sus métodos poco ortodoxos y su estilo de gobierno disruptivo. Los ojos de Fiona destellaron ante la propuesta. No solo era una oportunidad perfecta para disparar los índices de audiencia, sino también para exponer lo que consideraba posturas obsoletas y estrategias arriesgadas personificadas en Bukele. Como nunca dejaba nada al azar, se sumergió con ímpetu en su investigación. Reprodujo discursos y entrevistas del mandatario en su computadora portátil, anotando observaciones en los márgenes de su guión. No pudo evitar sonreír al imaginar el choque entre su agudo humor contemporáneo y la inquebrantable seguridad del presidente salvadoreño. Para ella, esto no era solo una entrevista, sino un enfrentamiento que su público disfrutaría enormemente. Se imaginó las carcajadas estallando con cada uno de sus comentarios punzantes. Mientras tanto, en su despacho presidencial, Nayib Bukele recibió la invitación. Sentado en su oficina, sostenía la carta en una mano y un café en la otra. Su asistente, un joven llamado Javier, lo observaba con cautela antes de hablar. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto, presidente? Fiona Carrington no es precisamente un terreno favorable, dijo con reserva. Bukele esbozó una leve sonrisa, su expresión serena, sin rastros de inquietud ni fastidio. Amigo o no, una conversación sigue siendo una conversación. La gente puede opinar lo que quiera, pero eso no cambia la realidad. Javier seguía escéptico. Había visto suficientes entrevistas de Fiona como para saber lo feroz que podía ser. Lo atacará, lo sabe, ¿verdad? Sacará temas de política, su apuesta por el Bitcoin. Incluso podría cuestionar su forma de gobernar. Bukele se encogió de hombros. Que lo haga. Dejó la carta sobre el escritorio y dirigió la mirada hacia el horizonte a través de la ventana. A veces no se trata de ganar o perder, sino simplemente de presentarse. Los días previos a la entrevista fueron intensos para ambas partes. El equipo de Fiona afinó cada pregunta con meticulosa precisión, asegurándose de que cada una estuviera impregnada de ironía y humor mordaz para provocar risas en el público. Bukele, en cambio, siguió con su rutina habitual sin prestarle demasiada importancia al evento. Se negó a ensayar respuestas o preparar una estrategia de defensa, confiando en su intuición para manejar cualquier situación que se presentara. Cuando llegó la noche del programa, el estudio rebosaba de energía. La audiencia se acomodaba entre seguidores habituales y espectadores curiosos, ansiosos por presenciar lo que estaba por ocurrir. Detrás del escenario, Fiona repasaba sus líneas de apertura con una seguridad absoluta. En el camerino, Bukele esperaba con tranquilidad, bebiendo agua
y saludando cordialmente al equipo. Para Fiona, esta era solo otra noche de ingenio afilado y comentarios ácidos. Para Bukele, una oportunidad de compartir su visión con un público que probablemente jamás lo había escuchado con atención. Ninguno de los dos imaginaba cuánto transformaría esa noche su imagen pública, ni el debate que provocaría en todo el país. La atmósfera vibrante del estudio era innegable mientras el público llenaba cada asiento. El bullicio de las conversaciones reflejaba la gran expectación. Bajo las luces resplandecientes, el set destacaba con su emblemático escritorio, un sillón sofisticado y un fondo iluminado que simulaba la ciudad en plena noche. El nombre de Fiona Carrington resplandecía en las pantallas, un recordatorio del poder que ostentaba como la carismática anfitriona del programa. Fiona estaba en su elemento. Rodeada de su equipo de producción y asistentes, echó un último vistazo a sus notas con una sonrisa satisfecha. Su monólogo de apertura estaba calculado al detalle, afilado y contundente, plagado de chistes incisivos dirigidos directamente a Nayib Bukele. «Esta noche será inolvidable», dijo Fiona a su guionista principal, Verónica. «No hay duda de que será un éxito de audiencia», respondió ella con entusiasmo. «Bukele es el blanco perfecto para todo lo que a tu público le encanta criticar. Solo recuerda mantenerlo dinámico. No le des demasiado espacio para defenderse». Fiona ajustó su micrófono con una sonrisa burlona. «Ni siquiera tendrá tiempo de seguirme el ritmo». Mientras tanto, Bukele llegó al estudio sin llamar demasiado la atención. Vestía un blazer impecable y jeans, moviéndose con una seguridad natural que captaba miradas sin esfuerzo. Detrás de él, Javier lo seguía con expresión tensa, aún preocupado por lo que estaba por venir. «Última oportunidad para cambiar de opinión», susurró Javier mientras avanzaban por el pasillo hacia el camerino. Bukele rió suavemente. «Te preocupas demasiado. Solo es una conversación». Ya instalado, Bukele bebía agua mientras observaba en el monitor la apertura del programa. Escuchó la ovación cuando anunciaron el nombre de Fiona, el sonido retumbando en todo el edificio. Javier, incapaz de quedarse quieto, murmuró: «Mire esa multitud, ya la tienen en la palma de su mano». Bukele miró la pantalla, viendo cómo Fiona subía al escenario con su característica seguridad. «Es su trabajo», dijo simplemente, recostándose en la silla. «El mío es decir la verdad. Veremos qué pasa ahí afuera». Fiona inició su monólogo con una ejecución precisa y llena de energía. Comenzó con algunas bromas ligeras antes de centrar su atención en el invitado de la noche. «Damas y caballeros, hoy tenemos a una leyenda entre nosotros», comenzó, su tono impregnado de sarcasmo. «Nayib Bukele, un ícono de las ideas más, digamos, excéntricas del liderazgo moderno, y el hombre que pensó que convertir Bitcoin en moneda nacional era una gran idea». El público estalló en risas y aplausos. Fiona sonrió, complacida con la reacción. Luego continuó con una serie de comentarios satíricos sobre las políticas de Bukele, sus decisiones económicas y su estilo de liderazgo. Desde el camerino, Bukele observaba con leve diversión su expresión inmutable. Javier, inquieto, murmuró: «Está siendo implacable». Bukele apenas asintió. «Está haciendo su trabajo, déjala disfrutarlo». Finalmente Fiona presentó a Bukele. Los aplausos fueron mixtos, con vítores entremezclados con algunos abucheos. Fiona le extendió la mano cuando él subió al escenario. Bukele la estrechó con firmeza, su rostro sereno. Saludó al público con un gesto que arrancó algunas risas y aplausos dispersos. «Presidente Bukele, bienvenido al programa.
comenzó Fiona con un tono ligero, aunque con un matiz burlón. «Gracias por invitarme», respondió Bukele con voz firme. «Bonito público el que tienen aquí». «Tiene usted un público encantador», comentó Bukele con una leve sonrisa, captando la energía palpable del estudio. Fiona se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de expectación. «Oh, claro que sí. Les encanta un buen debate. ¿Listo para empezar?» «Siempre», respondió Bukele con tranquilidad. Y así comenzó oficialmente el duelo verbal que todos esperaban. El estudio vibraba de anticipación. Fiona estaba lista para tomar el control, mientras Bukele, sereno, sabía que no tenía nada que demostrar. La diferencia en sus energías era evidente. Fiona irradiaba perspicacia y dinamismo, mientras que Bukele proyectaba una confianza calmada e inquebrantable que, poco a poco, empezaba a incomodarla. «Entonces, Nayib», empezó Fiona, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Usted lleva ya varios años al mando del país, ¿verdad? Eso es impresionante. ¿Alguna vez piensa que quizá es momento de dejar que las nuevas generaciones tomen el relevo?» El público soltó una risita, claramente alineado con Fiona. Bukele inclinó levemente la cabeza, considerando la pregunta. «Bueno, Fiona», dijo con voz serena, «siempre he creído que no se trata de la edad, sino de lo que uno aporta. Si tienes ideas valiosas y la determinación para ejecutarlas, ¿por qué detenerte?» Su respuesta calmada generó algunos aplausos corteses en el público, pero Fiona no había terminado. «Claro, pero los tiempos cambian, ¿no cree?», insistió. «Muchas de sus políticas han sido revolucionarias, pero no todos coincidirían en que son, digamos, las más convencionales. ¿No siente que algunos de sus métodos ya no encajan en el mundo actual?» La audiencia estalló en risas y aplausos, encantada con la punzante observación. Bukele permaneció imperturbable, recostándose ligeramente en su asiento. «Creo que es importante recordar», respondió con voz firme, «que cada decisión refleja su contexto. Las soluciones que aplicamos surgen de los desafíos específicos que enfrentamos. Claro, algunas ideas evolucionan, pero eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. El progreso consiste en aprender del pasado, no en borrarlo». El entusiasmo del público se disipó lentamente mientras asimilaban sus palabras, percibiendo el cambio en la conversación. Fiona intentó retomar el control. «Buen punto», concedió con un ligero encogimiento de hombros. «Pero hablemos de política. Ha sido bastante directo con sus posturas a lo largo de los años y, digamos, que no siempre coinciden con las de gran parte de esta audiencia. ¿No le preocupa que ser tan claro pueda alejar a quienes alguna vez lo admiraron?» Bukele sonrió suavemente, mirando a Fiona a los ojos. «Siempre he creído en ser honesto sobre quién soy y lo que defiendo. Si eso incomoda a algunos, que así sea. La integridad no se trata de agradar, sino de mantener tus principios, incluso cuando no es lo más conveniente». Un murmullo recorrió al público, una mezcla de acuerdo y escepticismo. Fiona, decidida a mantener la ventaja, se inclinó un poco más. «¿Pero no cree que esa terquedad puede hacerlo ver desconectado?», preguntó, fingiendo preocupación. «El mundo avanza, y algunos dirían que usted se aferra demasiado al pasado». Bukele soltó una risa suave, con un brillo divertido en la mirada. «Tú lo llamas aferrarse. Yo lo llamo tener los pies en la tierra. El mundo se mueve rápido, Fiona, pero a veces, en su prisa por cambiar, olvida el valor de lo que vino antes». El estudio quedó en silencio por un instante, sorprendido por la simpleza y claridad de sus palabras. Fiona titubeó, notando que la atención del público comenzaba a inclinarse.
Está bien, dijo tras una breve pausa, con un tono más ligero. Pero seguro admite que siempre hay margen de mejora en cómo se han hecho las cosas. Por supuesto, respondió Bukele sin dudar. Siempre hay espacio para mejorar, pero mejorar no significa destruir los cimientos, se trata de construir sobre ellos. No puedes escribir un nuevo capítulo si te la pasas arrancando las páginas anteriores. El público, que antes celebraba con entusiasmo los comentarios de Fiona, ahora guardaba silencio, reflexionando. Incluso Fiona, que se enorgullecía de su agilidad verbal, se quedó sin palabras. Por un instante, el intercambio continuó. Fiona lanzaba preguntas afiladas y Bukele respondía con calma y precisión. El contraste entre ambos era evidente. Ella jugaba con la provocación, él con la convicción, y poco a poco, el equilibrio sobre el escenario comenzó a inclinarse. La audiencia, que al inicio estaba claramente a favor de Fiona, empezó a percibir a Bukele desde otra óptica. Al cierre del segmento, los intentos de humor de Fiona parecían forzados, mientras que la autenticidad de Bukele resonaba con fuerza. Quedaba claro que no era una entrevista cualquiera. Aunque el público aún no decidía de qué lado estar, no podían evitar sentir un respeto creciente por el hombre al que habían venido a criticar. Fiona, tratando de recuperar el control, lanzó otra pregunta cargada de sarcasmo, esta vez acusándolo de fomentar un liderazgo demasiado autoritario con sus políticas audaces. Hablemos de esas decisiones radicales, dijo con un tono juguetón, pero cortante. ¿Alguna vez ha pensado que acciones tan contundentes como militarizar cárceles o apostar por criptomonedas refuerzan ideas un tanto peligrosas sobre el poder? Dicho su comentario bien calculado, Fiona se recostó, disfrutando del instante. Bukele, sin embargo, no se inmutó. Asintió levemente, dejando que la risa del público se disipara. «Bueno, Fiona», respondió con voz calmada y deliberada. «Creo que es fácil juzgar el presente sin mirar el contexto. Estas decisiones no surgieron por capricho. Representan respuestas a problemas reales: seguridad, independencia económica, justicia. Si eso parece extremo, tal vez es porque tenemos definiciones distintas de lo que significa actuar con valentía». La sala quedó en silencio. Las risas y aplausos fueron reemplazados por un aire de expectación. Fiona parpadeó, sorprendida por su firmeza. No esperaba que enfrentara sus críticas con tanta convicción. «Bueno», dijo, recuperando la compostura, «es una perspectiva interesante, pero seguro admite que algunas medidas fueron demasiado agresivas, ¿no? ¿No cree que eso envía un mensaje equivocado, especialmente a los jóvenes?» Bukele se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando las manos. «La adversidad es parte de la vida, Fiona. Siempre lo ha sido. Pero nuestras decisiones no buscan glorificarla, sino afrontarla. Son medidas duras para tiempos duros. La vida no es sencilla, y a veces hay que enfrentarse a lo difícil para proteger lo que realmente importa». El peso de sus palabras silenció a la audiencia, muchos de los cuales empezaron a asentir, captando el giro de la conversación. Fiona decidió cambiar de tema. «Está bien», dijo con una sonrisa forzada. «Dejemos el pasado atrás y hablemos del presente. Ha sido muy claro con sus opiniones políticas, algunas bastante polémicas, según dicen. ¿Cree que eso ha afectado su legado? ¿Qué ha alejado a seguidores que antes lo admiraban?» Fiona se inclinó hacia él con intención. Bukele se recostó en su asiento, pensativo, aunque sin mostrar preocupación. «Tal vez sí», admitió. «Pero nunca me ha interesado ser popular, Fiona. Me interesa ser honesto. No puedes agradar a todo el mundo, y si lo intentas, terminas perdiéndote a ti mismo. Mis ideas no buscan hacer felices a todos. Buscan reflejar lo que creo que es correcto,
y eso es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer. Por un instante Fiona titubeó. Su estrategia habitual de manipular las palabras de sus invitados no estaba funcionando. Bukele no se defendía ni se alteraba, solo respondía con una sinceridad tranquila que comenzaba a ganarse al público. Decidida a tomar un riesgo, Fiona se inclinó aún más. «Se le ve bastante cómodo con quien es», dijo, suavizando su tono. «Pero, ¿no cree que hay valor en evolucionar, en dejar atrás viejas ideas y abrazar nuevas?» Los ojos de Bukele se encontraron con los suyos, firmes e inquebrantables. «Por supuesto», respondió sin vacilar. «Pero evolucionar no significa abandonar tus raíces. Significa comprenderlas, aprender de ellas y llevar contigo lo que realmente vale la pena. El problema hoy es que demasiadas personas quieren destruirlo todo sin pensar en qué están construyendo en su lugar». El silencio que siguió fue profundo. Incluso Fiona, acostumbrada a dominar la conversación, se quedó sin palabras. Las frases de Bukele flotaban en el aire, resonando con fuerza en la audiencia. Sintiéndolo, Bukele miró al público y suavizó su expresión. «Lo entiendo», dijo. «Soy joven para algunos, pero para otros, mis ideas parecen anticuadas. Pero la vida no se trata de tener razón siempre. Se trata de ser fiel a uno mismo, incluso cuando es difícil. Y se trata de escuchar, incluso cuando no estás de acuerdo». Una joven en primera fila se secó discretamente una lágrima. El público, que antes reía y aplaudía con facilidad, ahora guardaba un silencio reflexivo. Incluso Fiona, cuya seguridad era su sello distintivo, mostraba una ligera introspección. «¿Te molesta si cuento una pequeña historia?», preguntó Bukele, rompiendo el silencio como un cuchillo caliente en mantequilla. Fiona dudó, luego asintió. «Adelante», respondió, con un tono más suave. Y mientras Bukele comenzaba a hablar, la dinámica en el estudio cambió por completo. Lo que inició como un duelo verbal se transformó en algo mucho más profundo. Una conversación que marcaría a todos en la sala, incluida Fiona, cuyo rostro reflejaba una calma inesperada. El público se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Fiona, menos desafiante, lo observó con atención, sin saber qué esperar. «¿Saben?», comenzó Bukele con voz pausada. «Muchos ven el presente y creen que siempre fue fácil llegar hasta aquí. Pero El Salvador no ha sido amable con nadie, especialmente con alguien como yo, que no venía de la política tradicional, que no tenía un apellido famoso ni padrinos detrás». El público soltó una pequeña risa, sorprendidos por su inesperada humildad. Fiona arqueó una ceja, intrigada. «Cuando comencé, no era nadie. Tenía negocios pequeños, proyectos personales, sueños enormes y muchas puertas cerradas. Hubo quienes me dijeron que no lo lograría, que era imposible transformar un país como el nuestro, que lo mejor era ni siquiera intentarlo». El silencio envolvió la sala, todos atentos a cada palabra. «Pude haberme rendido», continuó Bukele, su mirada recorriendo al público. «La mayoría lo habría hecho, pero no lo hice. No porque pensara que llegaría a ser presidente, sino porque algo dentro de mí me decía que siguiera adelante. Trabajé más duro, aprendí de cada error, de cada rechazo. Observé, escuché, me preparé. Y cuando las oportunidades no llegaban, no me quedaba esperando. Creaba nuevas formas de avanzar». Fiona, lista para interrumpir con otra pregunta, se contuvo. Había una sinceridad en la voz de Bukele que desarmaba cualquier defensa. «Y un día, la oportunidad llegó», dijo con una leve sonrisa. «Me dieron la confianza para liderar una ciudad.
Para algunos no significaba mucho, pero para mí lo era todo. Era mi oportunidad para demostrar que podíamos hacer las cosas de otra manera. Así que di todo de mí. Hizo una pausa, su mirada perdida por un instante, como reviviendo aquellos primeros días. Lo curioso de las oportunidades es que no traen garantías. Te dan una puerta, pero eres tú quien decide qué hacer al cruzarla. Trabajé más que nunca, no por fama o dinero, sino por respeto a la oportunidad que me habían dado. Las cosas empezaron a cambiar. Aprendí, crecí, mejoré. Ahora el público estaba completamente cautivado. Las burlas y risas iniciales se habían transformado en un silencio atento y respetuoso. Incluso Fiona se inclinaba ligeramente hacia él, olvidando por un momento su agudeza. Pero liderar un país, continuó Bukele, con un tono más serio, es una prueba constante. El éxito no significa que los desafíos desaparezcan, al contrario, se vuelven aún más grandes. Hay quienes intentan moldearte, decirte qué debes hacer, cómo debes actuar. Y en esos momentos, debes decidir si serás la versión que otros quieren de ti o si seguirás siendo tú mismo. Bukele miró al público, tranquilo pero firme. ¿Y saben qué aprendí? Que la integridad no se mide en los grandes momentos, está en los pequeños, en esos instantes donde nadie te observa y aún así haces lo correcto. En esas decisiones difíciles, cuando eliges el camino complicado porque es el correcto. Eso es lo que me ha mantenido hasta hoy. Un joven en el público asintió, pensativo. Una mujer en primera fila se secó discretamente los ojos. Las palabras de Bukele no eran solo un relato de su vida, eran un espejo que reflejaba las luchas y decisiones que todos, de algún modo, conocían. Fiona aclaró la garganta, su voz ahora más suave. «Vaya recorrido», dijo, sin el filo habitual en su tono. Pero seguramente hubo momentos de duda en los que quiso rendirse. Bukele asintió, su expresión relajada. «Por supuesto. Todos dudamos, Fiona. Pero la duda no es una señal de que debas detenerte, es solo parte del proceso. Si te mantienes fiel a ti mismo, el camino se aclara, aunque no sea fácil. Si no es fácil...» El estudio quedó en completo silencio. Las palabras de Bukele flotaban en el aire, envolviendo la atmósfera como una manta cálida. Fiona se recostó en su silla, por primera vez sin saber qué decir. Bukele había logrado algo extraordinario: transformar un escenario diseñado para el enfrentamiento en un espacio de reflexión y conexión. Cuando el segmento terminó y los camarógrafos señalaron la pausa comercial, el público estalló en aplausos. No eran los aplausos corteses que seguían los monólogos de Fiona, sino aquellos sinceros, los que solo surgen en momentos que realmente importan. Bukele, siempre humilde, asintió con suavidad y esbozó una leve sonrisa. Para Fiona, la realidad comenzaba a hacerse evidente. Esto no sería la confrontación que había imaginado. Nayib Bukele no era solo un político disruptivo con ideas polémicas. Era un hombre que había librado batallas reales y salido de ellas con una sabiduría imposible de ignorar. Cuando los aplausos se disiparon tras la pausa, las luces del estudio se atenuaron ligeramente, creando un ambiente más íntimo. Relajado pero enfocado, Bukele parecía estar conversando con un viejo amigo, más que enfrentando a una multitud y a una presentadora afilada. Fiona, visiblemente más tranquila tras la historia personal de Bukele, dudó por un momento antes de retomar la conversación. «Presidente», comenzó con un tono más suave. Habló mucho sobre sus experiencias y sobre mantenerse fiel a uno mismo. Pero siendo honestos, la vida no siempre es tan sencilla. ¿Qué pasa cuando las cosas se ponen tan difíciles que la resiliencia ya no parece suficiente?
Seguro que incluso usted ha tenido momentos en los que rendirse parecía más fácil. Bukele asintió lentamente, reflexionando. Tiene razón, dijo. Han sido muchas las veces en las que parecía más sencillo tirar la toalla. No soy inmune a la duda ni al miedo, ninguno lo somos, pero la resiliencia no se trata de no sentir esas cosas, sino de cómo respondes ante ellas. El público escuchaba con atención. La incredulidad inicial se había transformado en una curiosidad genuina. Cada palabra de Bukele cortaba el ruido habitual del programa, como si de pronto todo lo superfluo desapareciera. «Sabe», continuó, «mucha gente malinterpreta la resiliencia. Creen que significa ser fuerte todo el tiempo, no quebrarse nunca, pero no es así. La resiliencia consiste en aprender a doblarse sin romperse, en saber que, aunque la vida te derribe, tienes la fuerza para levantarte sin importar cuántas veces pase». Fiona inclinó la cabeza, interesada a pesar de sí misma. «¿Y de dónde cree que viene esa fuerza?», preguntó, ahora con curiosidad genuina. Bukele sonrió levemente. «De las pequeñas cosas», respondió. «De las personas que creen en ti cuando tú mismo dudas. De las lecciones que aprendes a la fuerza. De los errores que te enseñan quién eres. Pero sobre todo, de tener claro tu propósito. Saber por qué haces lo que haces. Sin un para qué, encontrar resiliencia es mucho más difícil». El silencio volvió a adueñarse del estudio. Las palabras de Bukele caían como una tormenta suave pero persistente. Incluso Fiona, acostumbrada a respuestas rápidas y filosas, se detuvo a asimilar lo que acababa de escuchar. «Pero no todo el mundo tiene claro su propósito», replicó después de un momento. «¿Qué pasa con los que están perdidos?», preguntó Fiona, inclinándose un poco más. «Los que no saben qué deberían estar haciendo. ¿Cómo encuentran ese propósito?». Juntando las manos, Bukele sostuvo la mirada antes de responder. «Eso no se encuentra de la noche a la mañana», dijo. «A veces toma años, a veces cambia. Pero lo importante es no detenerse, seguir trabajando aunque parezca que no tiene sentido, presentarse aunque sea difícil, estar atento, porque muchas veces las respuestas están justo en esas cosas que pasamos por alto, en la gente que conocemos, en las oportunidades que casi dejamos escapar, en los desafíos que creemos imposibles de superar». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «El propósito no es algo que te entregan, es algo que construyes, pedazo a pedazo». Un joven entre el público asintió, pensativo. Una mujer en la parte trasera se secó una lágrima con discreción. Fiona miró al público y notó cómo la energía en la sala había cambiado. Bukele no solo le hablaba a ella, le hablaba a todos los presentes. «Esa es una perspectiva poderosa», admitió Fiona, dejando de lado su actitud desafiante. «Pero volvamos a usted por un momento. Enfrenta críticas, obstáculos, incluso fracasos. ¿Cómo sigue adelante cuando el mundo parece estar en su contra?». Bukele dejó escapar una risa baja y cálida. «Sigues adelante porque no hay otra opción», respondió. «Porque rendirse no está en mi naturaleza. Mire, Fiona, el mundo no siempre es justo, tampoco siempre es amable. Pero eso no significa que dejes de luchar por lo que importa. No tienes que ganar todas las batallas. A veces, solo estar presente ya es suficiente». La sencillez de sus palabras resonó profundamente. Fiona, que al inicio había visto a Bukele como un líder polémico aferrado a viejas ideas, comenzaba a percibirlo de otra manera. No era solo un político disruptivo. Era un hombre que había vivido, luchado y aprendido, y su sabiduría era innegable. Mientras hablaba, la energía inicial del público, llena de risas y aplausos fáciles ante las bromas de Fiona,
Se había transformado en algo más íntimo, más reflexivo. La sala entera parecía envuelta en una introspección colectiva. «Y le diré algo más», añadió Bukele con un tono ahora más firme. La resiliencia no es solo para los grandes momentos. También está en los pequeños. En esas veces en que decides callar en lugar de gritar. En las que eliges escuchar en vez de discutir. En las ocasiones en que haces lo correcto, aunque nadie te esté mirando. Esos pequeños momentos cuentan. Son los que terminan moldeando quién eres. El público irrumpió en aplausos. No eran los aplausos ensayados que seguían los monólogos de Fiona, sino unos más profundos, más sentidos. Bukele asintió ligeramente, agradecido, pero sereno. Fiona miró sus notas y se dio cuenta de que ya no tenían sentido. Cerró la carpeta y lo miró directamente a los ojos. «Debo admitir», dijo con un tono cargado de admiración, «que no esperaba que esta conversación tomara este rumbo. Pero me alegra que haya sido así». Bukele sonrió levemente. «La vida está llena de sorpresas, Fiona. A veces solo hay que dejarlas fluir». Las cámaras enfocaron al público, capturando sus expresiones pensativas. En ese momento era evidente que el mensaje de Bukele había llegado no solo a Fiona, sino a todos en la sala. La resiliencia, como él tan elocuentemente lo explicó, no consistía en ser inquebrantable, sino en aprender a doblarse sin romperse, en levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida te derribe. Mientras la conversación avanzaba, Fiona se acomodó en su silla sin la actitud desafiante con la que había empezado. Bukele, tranquilo y sereno, había tomado el control del ambiente con solo sus palabras. El público, cautivado, se aferraba a cada frase, dejando atrás las risas para sumergirse en una reflexión colectiva. «Presidente», dijo Fiona, ahora con voz más suave, «hemos hablado de resiliencia y propósito, pero quiero ir un poco más profundo. A lo largo de su carrera, ha tomado decisiones difíciles. Ha rechazado oportunidades, enfrentado críticas por sus ideas y se ha apartado del camino tradicional. ¿Qué lo motivó? ¿Fue terquedad o algo más?» Bukele sonrió levemente y negó con la cabeza. «A muchos les gusta llamarlo terquedad», respondió, con un brillo en los ojos. «Pero yo lo llamo integridad. Se trata de saber quién eres, qué defiendes y negarte a comprometerlo, por más tentador que sea». La palabra quedó suspendida en el aire. «¿Integridad?» Fiona ladeó la cabeza, intrigada. «Pero eso tiene un costo, ¿no cree? Quedarse fiel a uno mismo es admirable, claro, pero ¿qué pasa con las oportunidades que pierde? ¿Con la gente que se aleja? ¿No se siente solo a veces?» Bukele se tomó un segundo antes de responder. «Siempre hay un costo», admitió. «Pero perderte a ti mismo cuesta mucho más. He visto a demasiadas personas, tanto en la política como en la vida, entregar partes de sí mismas solo para encajar, para agradar, para triunfar. Y puede que al principio consigan lo que buscaban, pero con el tiempo se quedan vacíos. Porque cuando pierdes tu integridad, pierdes lo que realmente te define». El estudio quedó en absoluto silencio. Las palabras calaban hondo. Fiona asintió despacio, comprendiendo el peso de lo que decía. «¿Puede darnos un ejemplo?», preguntó ahora con voz más suave. Bukele entrelazó las manos, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Hubo un momento, al inicio de mi carrera», comenzó, «en el que me ofrecieron un puesto importante, un cargo que me habría dado proyección y reconocimiento, pero el proyecto que querían que liderara iba en contra de todo lo que creía». Hizo una pausa antes de continuar. «Necesitaba el dinero, quería la visibilidad, pero algo dentro de mí me decía,
esto no está bien. Y lo rechacé. Fiona levantó una ceja. ¿Y cómo le fue con esa decisión? Bukele sonrió levemente. No muy bien al principio, confesó. Pasé momentos difíciles después de eso, pero eventualmente llegó otra oportunidad, una que sí se alineaba con mis principios, y como me mantuve fiel a mí mismo, estaba listo para aprovecharla. Si hubiera aceptado aquel primer cargo, tal vez habría ganado rápido, admitió Bukele. Pero no me habría sentido orgulloso de lo que aportaba al mundo. Y eso, para mí, importa. El público, que al principio había celebrado las bromas de Fiona, ahora escuchaba con absoluto respeto. Las palabras de Bukele no eran solo recuerdos, eran una lección sobre la importancia de mantenerse firme. Pero el mundo político no suele premiar precisamente la integridad, comentó Fiona tras una breve pausa, con un matiz escéptico. ¿No cree que ese tipo de idealismo ya está pasado de moda? Bukele se recostó en su asiento con tranquilidad, pero con firmeza. Tal vez lo esté, respondió, pero eso no lo hace menos importante. La integridad no se trata de ser recompensado, se trata de poder mirarte al espejo y decir, hice lo correcto. Y eso no pasa de moda, eso es eterno. Una joven en el público se secó una lágrima. Un hombre al fondo asintió, reflexivo. Las palabras de Bukele no solo llegaban, estaban despertando algo más profundo. Fiona se acomodó en su asiento, sintiendo el peso del momento. Parece que nunca ha dudado de sus decisiones. Intentó retomar el control. Hubo momentos en los que se preguntó si valía la pena. «Soy humano, Fiona», dijo Bukele con naturalidad. «He tenido dudas, momentos en los que me pregunté si estaba siendo demasiado idealista. Pero cada vez que enfrenté esas dudas, recordé por qué empecé. Recordé que el éxito sin integridad no es éxito real, es solo una ilusión. Y eso siempre me devolvió al camino». El público estalló en aplausos. No eran los aplausos bulliciosos del inicio del programa, sino unos más profundos, más sinceros. Bukele asintió con suavidad, agradecido pero sereno, consciente del cambio que había ocurrido en la sala. Lo que comenzó como una entrevista ligera con tintes de burla, se había transformado en una reflexión poderosa sobre la integridad y el respeto propio. Cuando los aplausos cesaron, Fiona se giró hacia Bukele. «Debo admitir», dijo con un tono genuino, «que nos ha dado mucho en qué pensar». Bukele sonrió levemente. «Eso es lo único que espero», respondió. «La vida no se trata de convencer a todos, se trata de plantar semillas y dejar que cada uno decida. Si mis palabras ayudan a alguien en su camino, con eso me basta». Las cámaras enfocaron su rostro sereno. El momento parecía casi sagrado, una pausa rara en la velocidad frenética de la televisión nocturna. El público, que al principio estaba listo para cuestionar al presidente salvadoreño, ahora lo miraba con admiración. El ambiente del estudio ya no era el mismo. Lo que comenzó como una noche cargada de energía y expectativas se había convertido en algo más íntimo, más profundo. Mientras la entrevista continuaba, las palabras tranquilas y sinceras de Bukele habían logrado lo impensable: captar por completo a una audiencia que inicialmente no estaba de su lado. Incluso Fiona lo sentía. «Sabe», dijo Bukele, rompiendo el silencio tras un momento especialmente emotivo, «es fácil dejarse atrapar por el ruido. El mundo es ruidoso hoy en día, opiniones por todas partes, todos gritan para ser escuchados». El público quedó inmóvil, cautivado por el peso de sus palabras. Fiona, quien solía responder con ingenio, se detuvo, dejando que sus palabras calaran. Observó al equipo de cámaras, más concentrados que nunca, capturando cada matiz del momento.
He estado en muchas salas ruidosas, continuó Bukele. Reuniones políticas, debates públicos, conferencias internacionales. ¿Y sabe qué aprendí? Que el ruido no significa contenido. La voz más fuerte no siempre es la que debes escuchar. A veces son las más silenciosas las que tienen más que decir. Sintiendo el peso de cada palabra, Fiona reflexionó. Durante años había creído que lo importante era ser la voz más fuerte, dominar la conversación, desafiar a quien pensara distinto. Pero ahora, frente a Bukele, sentía una pequeña duda. ¿Realmente había estado escuchando o solo esperaba su turno para hablar? Presidente, dijo tras una pausa, con un tono más suave. ¿Cree que el mundo se ha vuelto demasiado ruidoso, demasiado dividido? Apoyándose en el respaldo de su silla, Bukele respondió con calma. Creo que el mundo siempre ha estado dividido, Fiona. Lo que pasa es que ahora lo oímos más. Gracias a la tecnología, las redes sociales, las noticias 24/7, todos tienen un micrófono. Todos hablan. Pero la pregunta no es sobre el ruido, es sobre qué hacemos con él. ¿Lo aumentamos o intentamos darle sentido? El público murmuró suavemente, procesando cada palabra. ¿Y usted?, preguntó Fiona, ahora con genuina curiosidad. ¿Cómo maneja todo ese ruido? Lo critican por sus ideas, por sus decisiones, incluso por su edad. ¿Cómo lidia con eso? La expresión de Bukele se suavizó y, por un instante, pareció casi melancólico. Simple, respondió. No lo dejo entrar. Hizo una breve pausa antes de continuar. El mundo puede decir lo que quiera sobre ti, pero al final del día, la única voz que realmente importa es la tuya. Si empiezas a dejar que las opiniones de otros definan quién eres, te pierdes. Y una vez que te pierdes, es muy difícil volver a encontrarte. Una joven en la primera fila, su rostro reflejando admiración e introspección, asintió lentamente. Un hombre de mediana edad, al fondo, cruzó los brazos, pensativo. El público, que al inicio había estado ansioso por reírse con las bromas de Fiona, ahora guardaba un respeto absoluto. Fiona miró sus notas, pero de repente le parecieron irrelevantes. Cerró la carpeta en silencio y se inclinó hacia Bukele, mirándolo directamente a los ojos. Ha vivido diferentes épocas, dijo. El Salvador ha cambiado, el mundo ha cambiado. ¿Cree que vamos en la dirección correcta? Bukele se tomó un momento para pensar, su mirada serena. Creo que el progreso es importante, dijo finalmente. Pero el progreso sin reflexión puede ser peligroso. Hay que saber de dónde vienes para entender hacia dónde vas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono pausado pero firme. Y a veces, en nuestra prisa por avanzar, olvidamos mirar atrás y aprender del pasado. Solo se escuchaba el leve zumbido de las cámaras. Fiona, quien solía llevar la conversación con agilidad, dejó que el momento se prolongara. El público parecía hipnotizado, atrapado por la fuerza de sus palabras. «Miren», añadió Bukele, su voz firme pero serena. «No estoy aquí para decirle a nadie cómo vivir su vida. Pero sí diré esto, no dejen que el ruido apague su propia voz. No permitan que el mundo los apure a tomar decisiones para las que aún no están listos. Y no teman detenerse un momento, pensar, sentir, escuchar. Ahí es donde encontrarán claridad». Los aplausos comenzaron tímidamente, casi con duda, antes de crecer hasta convertirse en algo más fuerte y sincero. No eran los aplausos ruidosos de un público entretenido, sino la respuesta honesta de personas conmovidas por algo real. Fiona se recostó en su asiento, observando al público con una expresión pensativa. Luego se giró hacia Bukele. «Seré honesta»,
dijo con un tono más suave. Vine a esta entrevista pensando que sería yo quien haría las preguntas difíciles, pero usted me ha hecho reflexionar en cosas que no esperaba. Esa es la belleza de una buena conversación, respondió Bukele con tranquilidad. No se trata de ganar o perder, sino de aprender. Las cámaras enfocaron al público, capturando sus rostros. Algunos sonreían, otros se secaban los ojos. Varios permanecían en contemplación silenciosa. La energía del estudio había cambiado por completo, transformada por la serenidad de Bukele y la verdad indiscutible de sus palabras. Fiona miró a su productora, quien le indicó que el segmento estaba por terminar. Se giró hacia Bukele con una nueva admiración en su voz. «Gracias», dijo simplemente, «por compartir su historia y por recordarnos que, a veces, los momentos de silencio son los que más importan». Levantando ligeramente la mano, como si saludara, Bukele asintió. «Gracias por invitarme, Fiona. Ha sido un placer». Y mientras las cámaras cortaban a comerciales, el estudio permaneció en silencio. El peso de sus palabras seguía flotando en el ambiente, incluso después de que había dejado de hablar. Cuando las cámaras se apagaron por completo, la atmósfera había cambiado. El bullicio habitual del final del programa estaba ausente. En su lugar, un silencio reflexivo llenaba la sala. El público comenzó a levantarse de sus asientos. Algunos murmuraban suavemente entre sí. Otros aún parecían perdidos en sus pensamientos. Fiona permaneció en su escritorio, inmóvil por un momento, mirando sus notas. Las preguntas mordaces que había preparado con tanto cuidado ahora le parecían vacías y sin sentido. Levantó la vista y observó a Bukele, quien se incorporaba lentamente de su silla con movimientos tranquilos y seguros. Se giró hacia el público, levantó la mano una vez más y recibió un último aplauso, acompañado de gestos de respeto. Mientras Bukele salía del escenario y se dirigía a los camerinos, miembros del equipo y productores se acercaban a él. Esta vez, con admiración en lugar de escepticismo. Un joven camarógrafo, recién salido de la universidad, le extendió la mano con nerviosismo. «Presidente Bukele», dijo con voz temblorosa, «solo quería agradecerle. Lo que dijo esta noche me llegó de verdad». Bukele le dedicó una pequeña sonrisa y un apretón de manos firme pero cálido. «Me alegra escucharlo, hijo. La vida se trata de encontrar lo que realmente importa y aferrarse a ello. No dejes que el mundo te diga lo contrario». Fiona se retiró a su camerino con la mente dando vueltas. El programa no había salido como lo planeó. Había sido algo completamente diferente, algo que nunca anticipó. Durante años, se había enorgullecido de su capacidad para dominar entrevistas y desarmar a los invitados más difíciles. Pero esa noche había sido distinta. Había sido ella quien quedó desarmada. Cerró la puerta de su camerino y se dejó caer en la silla frente al espejo. Miró su reflejo. El maquillaje seguía impecable bajo las luces, pero su expresión contaba otra historia. Se sentía expuesta, como si las palabras de Bukele hubieran removido capas que ni siquiera sabía que existían. «Estoy escuchando», susurró para sí misma. La pregunta quedó suspendida en el aire, tan simple como inquietante. Detrás del escenario, Bukele recogía sus cosas cuando la productora de Fiona, Verónica, se le acercó. Su seguridad habitual parecía haberse desvanecido. «Presidente Bukele», comenzó con voz suave. «Solo quería decirle que fue increíble. No creo que hayamos tenido un invitado que pudiera captar la atención de la sala como usted». Bukele soltó una pequeña risa humilde. «No intentaba captar nada», respondió. «Solo dije mi verdad. La gente escucha cuando está lista para hacerlo». Verónica asintió,
mostrando respeto. Nos dejó a todos con mucho en qué pensar. Al salir del estudio, su asistente, Javier, lo esperaba junto al coche. Su expresión era una mezcla de alivio y admiración. «Debo decirlo, presidente», dijo mientras le abría la puerta. No estaba seguro de cómo saldría esto, pero lo manejó como un maestro. Bukele se acomodó en el asiento y miró por última vez el estudio. «No se trata de manejarlo, Javier», respondió. «Se trata de ser uno mismo. Lo demás llega solo». El trayecto de regreso fue silencioso. Las luces de la ciudad dibujaban sombras largas sobre las calles. Bukele miraba por la ventana, sereno pero pensativo. No solía detenerse a reflexionar demasiado en los momentos vividos, pero incluso él sabía que esa noche había sido diferente. A la mañana siguiente, los clips de la entrevista inundaron las redes sociales. Personas de todos los ámbitos compartían sus opiniones. Algunos elogiaban la sabiduría de Bukele, otros criticaban el enfoque inicial de Fiona, pero el sentimiento general era claro: respeto. Respeto por la autenticidad de Bukele, por la inesperada profundidad de aquella conversación. Las palabras de Bukele resonaban profundamente, conectando con las experiencias personales de muchos. El programa de Fiona, conocido por su humor mordaz y comentarios afilados, ahora era tema de conversación por razones completamente distintas. De vuelta en su apartamento, Fiona leía los comentarios en redes sociales. Algunos elogiaban a Bukele, otros criticaban su manejo de la entrevista. Se recostó en su silla, repasando mentalmente cada instante del encuentro. Por primera vez en su carrera, dudaba. No de su talento ni de su capacidad, sino de su enfoque. La habían obligado a enfrentar una pregunta que había evitado durante años. ¿Estaba usando su plataforma para conectar de verdad o solo para dominar? La idea se quedó rondando en su mente mientras abría su computadora. Comenzó a escribir una declaración, algo poco común para ella después de un episodio. La conversación de anoche con Nayib Bukele me recordó el poder de escuchar. Gracias, presidente Bukele, por compartir su sabiduría y perspectiva. Nos dio mucho en qué pensar. Publicó el mensaje y soltó un largo suspiro. Para Bukele, el día continuó como cualquier otro. Retomó su rutina habitual sin preocuparse por el revuelo que había causado la entrevista. Había dicho lo que debía decir, y con eso bastaba. Pero para Fiona, aquella conversación marcó un antes y un después. Un momento que quedó grabado, cambiando no solo su manera de ver su carrera, sino también su forma de comprender el mundo. Y para la audiencia, aquella noche fue más que entretenimiento. Fue un recordatorio de que, entre tanto ruido, la integridad y la verdad aún tienen el poder de tocar corazones y transformar mentes. Los días posteriores a la aparición de Nayib Bukele en Spotlight fueron como ningún otro en la carrera de Fiona Carrington. El episodio se volvió viral, compartido en todas las plataformas, no por las bromas o el ingenio característico de Fiona, sino por la honestidad y profundidad emocional que Bukele llevó a la conversación. Internet estaba lleno de reacciones, análisis y comentarios sobre lo inesperado del momento. Espacios que tantas veces eran campos de batalla de opiniones polarizadas mostraban algo poco común: respeto. Personas de diferentes edades, ideologías y países elogiaban la serenidad y sabiduría de Bukele. Un clip donde decía: «La integridad no se trata de ser popular, sino de poder vivir contigo mismo», alcanzó millones de visualizaciones en pocos días, convirtiéndose en un lema para quienes anhelaban autenticidad en un mundo cada vez más consumido por las apariencias. Fiona, por su parte, enfrentaba una ola de introspección. Desde su oficina, revisaba cientos de comentarios.
Algunos la criticaban por su actitud inicial. Otros destacaban cómo Bukele había cambiado la dinámica del programa. Las críticas dolían, sí, pero más aún le impactaba la transformación evidente que él había provocado, tanto en ella como en la audiencia. De ser una presentadora incisiva y mordaz, ahora se preguntaba si no había estado demasiado enfocada en ganar debates, olvidando lo más importante: escuchar de verdad. Verónica, su productora, tocó suavemente la puerta y entró. ¿Has visto los números?, preguntó mostrando una tableta con las cifras récord del episodio. Fiona asintió, distraída. Sí, los vi. Esto es un éxito, Fiona. La gente está hablando del programa como nunca antes. No fue el show de risas habitual, pero quizá eso no es algo malo. Fiona levantó la mirada, pensativa. Fue más que diferente, dijo en voz baja. Fue real. Y no fue por mí. Fue por él. Suspiró, apoyándose en el respaldo de la silla. No se defendió con sarcasmo ni evasivas. Me hizo pensar. Nos hizo pensar a todos. Y no estaba preparada para eso. Verónica sonrió levemente. Quizá necesitamos más invitados así, gente que nos desafíe. Fiona asintió, su mente ya dándole vueltas. Había pasado tanto tiempo perfeccionando el arte de romper defensas y señalar errores que había olvidado lo que era escuchar de verdad. Bukele no contraatacó con frases ingeniosas ni agresivas. Simplemente habló con sinceridad, y eso cambió por completo la conversación. Para Bukele, el impacto posterior fue más tranquilo, pero igual de significativo. De regreso en su finca, retomó su rutina: trabajar con las manos, disfrutar de la calma y reflexionar sobre las pequeñas cosas que realmente importan. Cuando Javier, su asistente, le mostró los artículos y titulares que lo elogiaban, Bukele solo sonrió. Parece que rompió Internet, presidente, comentó Javier, desplazándose por las noticias. Dicen que fue una de las entrevistas más poderosas del año. Bukele encogió los hombros, divertido. Es curioso cómo lo más simple genera el mayor ruido. No intentaba romper nada, Javier. Solo dije lo que sentía que debía decir. Javier rió. Bueno, funcionó. La gente dice que fue una clase magistral de autenticidad. ¿Autenticidad?, repitió Bukele con una sonrisa suave. Qué raro parece ser eso hoy en día. Pero el impacto no se quedó solo en titulares y redes. La entrevista generó conversaciones reales, en hogares, oficinas y escuelas. La gente debatía sobre resiliencia, integridad y el valor de escuchar. Un profesor en un pequeño pueblo puso un fragmento de la entrevista a sus alumnos, iniciando un debate sobre valores y perseverancia. Un joven emprendedor en Los Ángeles contó que las palabras de Bukele lo inspiraron a rechazar un contrato millonario que no se alineaba con sus principios. Las palabras de Bukele habían llegado más lejos de lo que él mismo imaginaba. Fiona tampoco quedó inmune. Semanas después, abrió su programa con una confesión inesperada. Antes de presentar a nuestro invitado, dijo con un tono inusualmente serio, quiero hablar de algo que no he podido quitarme de la cabeza desde la última entrevista con Nayib Bukele. Hizo una breve pausa. Aquella conversación no fue una más. Fue un llamado de atención. Nos recordó, a mí y a todos, la importancia de escuchar, de estar presentes y de ser fieles a quienes somos. Y quiero darle las gracias por eso. El público, sorprendido pero conmovido, respondió con un aplauso cálido. No fue el tipo de momento brillante y provocador por el que Fiona era conocida, pero fue real. Y eso bastaba.
La aparición de Nayib Bukele en Spotlight quedó grabada en la historia de la televisión, no como un enfrentamiento viral, sino como un raro y profundo momento de conexión. Un recordatorio de que, incluso en un mundo saturado de ruido y división, aún hay espacio para la fuerza silenciosa de la integridad y el poder de escuchar. Para Fiona, fue un punto de inflexión que la llevó a replantearse su rol y darle un propósito más auténtico a su trabajo. Para Bukele, fue solo otro día siendo fiel a sus principios. Para la audiencia, fue una lección imborrable. Un momento que demostró que, a veces, las voces más silenciosas son las que dicen las verdades más poderosas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comenta la palabra clave, verdad y claridad, para enviarte un saludo especial en el próximo video. Nos vemos en el siguiente video.